Muy buenas tardes, estimadas, estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a la semana 3. Pues bueno, estamos en la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación, correspondiente con nuestro módulo 5, argumentación. Les recuerdo mi nombre, soy Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su facilitador. Bueno, como es costumbre, la parte inicial de nuestra sesión la dedicamos a recordar las reglas de comunicación virtual. Estas reglas son muy importantes, dado que son la base a través de la cual, sin su cumplimiento, pues bueno, nos permiten mantener una comunicación clara y asertiva. En general, nos solicitan primero que cuando usemos o hagamos uso de alguno de los medios de comunicación de la plataforma, ya sea los foros, la mensajería instantánea o los correos o el correo electrónico, siempre, pues bueno, nos manejemos de manera respetuosa, saludando a la persona a la cual estamos dirigiendo nuestro mensaje y evitar comentarios y groserías. También, pues bueno, respetar las posturas, en caso contrario de no coincidir a alguno de nuestros compañeros. En el ámbito de la comunicación, en general nos piden respetar las reglas de gramática, sintaxis, ortografía, en el sentido de que nuestros mensajes sean lo más claro posible. También se nos solicita no difundir información ajena en los foros, evitar pegar imágenes, dado que la plataforma no está diseñada para ellas, y pues bueno, también no abusar ni de las mayúsculas ni de las abreviaturas ni modismos, dado que esto puede dar pauta a malos entendidos. En el ámbito de la responsabilidad y derechos es algo que hemos venido trabajando en el módulo, sobre todo dar crédito de manera adecuada a la información que nosotros integramos de otras fuentes de información. En el caso, pues bueno, a cualquiera que sea la fuente, y esta ya sea electrónica o física, tenemos que dar cuenta del crédito de quién es el autor de esa información. En ese sentido, no, aunque nosotros, por ejemplo, hayamos hecho paráfrasis, como lo estuvimos trabajando la sesión pasada, es importante aún ahí dar crédito de en quién o en base a quién nosotros estamos interpretando las ideas que se integran en nuestros trabajos. ¿Sale? Bien, pues el objetivo de nuestra sesión es comenzar con la revisión y los comentarios a las actividades de la semana 3, que son básicamente dos: reconocer investigaciones e iniciar una investigación. En la actividad integradora 5, reconocer investigaciones, ahorita vamos ya a revisar un poco manera mucho más puntual qué es lo que hay que hacer. De manera general nos pide realizar una tabla donde identifiquemos algunos de los elementos de la investigación. En ese sentido hay que descargar una plantilla y revisar la liga que se nos indica en cada plantilla y y completar lo que se nos solicita en cada rubro. Para ello, pues bueno, vamos a ir directamente a la plantilla descargable para que ustedes puedan identificar los rubros que se nos van a solicitar. Son 3 investigaciones que hay que leer. Yo les recomiendo que se tomen su tiempo. Ya estamos en el día miércoles. Pues bueno, yo sé que puede ser literatura un poco complicada, sobre todo porque son en términos concretos artículos de investigación científica. Sin embargo, pues bueno, en la medida de lo posible hay que poner lo que se nos solicita. Ahorita voy a tratar de puntualizar cuáles son las rutas que ustedes pueden seguir para contestar de la mejor manera lo que se solicita. En términos concretos, como ustedes se pueden dar cuenta, son 3 artículos. Los voy a hacer ver para que ustedes los puedan identificar. Tal vez ya los han descargado. Recuerden que ustedes los descargan dándole clic aquí o copiando este enlace y pegándolo en su navegador para poder acceder a cada uno de los artículos que ustedes tienen que leer. Les digo o les comento, voy a abrir un poquito tantito el Paint.
Hola, chicas. Hola, cielo. Hola, Carmen. Muy bien. Bueno, pues, en términos generales, lo que nosotros vamos a trabajar en esta semana es empezarnos a introducir con esto que nosotros conocemos precisamente, pues no solamente como la investigación, sino en términos concretos con la investigación científica. La investigación, nosotros regularmente, pues por costumbre o por la cercanía que tenemos, creemos que investigar es simplemente poner una palabra en un buscador. Pero ustedes creo que ya se podrán haber dado cuenta de que no es suficiente eso. Eso es parte de la investigación, pero no es todo lo que hay que hacer. La investigación, sobre todo, como nosotros lo podemos entender etimológicamente, la palabra significa investigare. La palabra tiene un sentido de meternos, la palabra in es como ir hacia adentro y vestigare como vestigio. Ajá. ¿Alguien sabe qué es un vestigio? Yo, profe, al- algo antiguo, Algo algo antiguo, antiguo, muy antiguo. algo antiguo, puede ser una huella, puede ser una ruina, puede ser de otras cosas. Perdón, cielo. En cualquier momento puedes hacer uso, pero creo que ahorita no te diste cuenta y se escuchaba ahí el ruido de fondo. Puede ser un vestigio, una ruina, una huella, etcétera. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros buscamos alguna imagen con la investigación, nos aparece a veces el icono o una imagen de una persona que trae una lupa. O nos imaginamos al investigador como que ese que anda detrás de las pistas o de las huellas. Y eso es lo que originariamente significa investigación, estar en las huellas o sobre las huellas. Y pues bueno, ¿qué diferencia hay entre una investigación que de manera general? Piensen, por ejemplo, que en un delito se sigue una investigación o hay una investigación de por medio. Ellos también procuran apegarse a la investigación en el sentido científico, pero en todo caso lo que ellos buscan, pues bueno, en el sentido jurídico, pues es la responsabilidad o el culpable de algún delito. En el caso de la investigación científica, sí es ir sobre las huellas, sí es sobre las pistas, pero precisamente para generar conocimiento. Esa es la finalidad de la investigación científica, generar conocimiento, ¿sale? Y en ese sentido, el conocimiento se afianza o lo que difiere de otros tipos de conocimiento es el hecho de que este se hace a través de un método, ¿sale? O sea, sí se van a buscar pistas, se van a buscar huellas, se va en general a buscar información, pero esa información se va a hacer o se va a buscar conforme a un método. ¿Qué es un método? Un método es un conjunto de pasos, es un proceso a través del cual nosotros llegamos a un resultado. El método asegura la confianza o le da confianza o fiabilidad a la información que nosotros tenemos, que vamos a obtener. No te preocupes, si no hay ningún problema. En ese sentido, pues bueno, si ustedes más o menos van identificando esta situación, o sea, en general la investigación, o sea, la investigación es más general que la ciencia, pero hay investigación científica. La diferencia de la investigación científica siempre la vamos a entender en función de que sigue un método.
Y es el método, ustedes ya lo han comenzado a ver a partir de este módulo, que tiene que ver cómo buscamos la información, ¿sale? El hecho de buscar información que sea confiable, información que nos la den instituciones que validen tanto la información como los autores, que sea información que esté argumentada, que es, por ejemplo, en el método documental que nosotros estamos revisando. En ese sentido, pues bueno, algunos otros métodos ustedes podrán verlos tanto en los recursos que tenemos en la semana. No se les olvide que al inicio de la semana también yo les pongo por ahí en el foro de novedades algunos otros recursos que ustedes pueden, o rutas que pueden seguir. En términos generales, el método dice que vamos a nosotros a partir precisamente de un tema, como ya lo han hecho en otros trabajos. El tema no solamente tiene que abordarse, sino que dentro del tema nosotros tenemos que plantear un problema, ¿sale? Dentro del problema nosotros tenemos que llegar a una pregunta, ¿sí? La pregunta, esta pregunta es muy importante porque se relaciona con este aspecto, porque de alguna manera la manera de responder a la pregunta es con conocimiento. O sea, cuando nosotros nos metemos en una determinada situación, pensémoslo de la siguiente manera. Un segundo. ¿Vale? Vamos a buscar aquí supongamos que este monito representa a un ser humano, este pequeño dibujo. Cuando alguien se encuentra ante un determinado bache, por ejemplo, aquí, este bache para nosotros va a ser un problema. Le vamos a poner P, ¿sale? Y la persona pues se encuentra ante ello como algo, como un obstáculo. Y entonces tiene que cubrir ese obstáculo o tiene que superar ese obstáculo. Pero ese obstáculo precisamente en el contexto de la investigación se llena con conocimiento, ¿sale? Pero antes de llenar o generar ese conocimiento, ¿sale? Nosotros tenemos que generar una pregunta que nos guíe para generar ese conocimiento, ¿sale? Por eso hay una relación en eso. O sea, no solamente tenemos que elegir un tema, tenemos que elegir dentro del tema el problema, es decir, el obstáculo que tenemos nosotros que librar, y dentro de ese problema, pues la pregunta que nosotros queremos responder. Cuando nosotros planteamos la pregunta, entonces la pregunta exige una respuesta. Y para responder esa pregunta, entonces yo tengo que llevar a cabo una acción o una serie de acciones, ¿sale? Estas acciones se denominan objetivos, ¿sí? Esos objetivos, por ejemplo, piensen en el caso de un tema que puede estar cercano a nosotros. Puede ser el tema que les parece, bueno, no sé si saben de dónde soy. ¿Alguien sabe de dónde soy yo? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte de la República? ¿No? ¿No saben? Estoy acá en Querétaro. Ahorita en Querétaro tenemos un problema, ¿sale? En general en la capital, que es el transporte. Y el problema del transporte en general que tenemos es que se ha privilegiado durante muchos años el transporte particular, es decir, el automóvil. Y ha traído un problema en general, pues bueno, es que si se privilegia el transporte particular, entonces ¿dónde queda el transporte público? ¿Sale? Entonces, pues nosotros como personas que queremos responder a esa problemática, a este obstáculo, nos podemos preguntar, ¿qué acciones ajá, se deben de llevar a cabo para privilegiar al transporte público? ¿Vale? Bueno, entonces si yo me planteo esa pregunta, si ustedes se dan cuenta, yo necesito conocer
¿Qué tendría que conocer yo para saber qué acciones llevar a cabo para privilegiar al transporte público? ¿Qué creen que yo tenga que hacer? ¿Qué crees, Brandon? ¿Qué crees, Cieto? ¿Qué crees, Camila? ¿Qué acciones tengo que llevar a cabo para, para, eh, para responder a eso? Pues para ayudar al transporte público, sugiero el darle los medios y los recursos a los camioneros. Por Ajá, ejemplo, aquí donde yo vivo, pero tú no, aquí es bueno, estoy de acuerdo contigo, pero en el caso es primero saber por qué, aquí la pregunta es, pues lo que yo tengo que hacer es saber, ¿sí? Saber por qué no se le ha dado, pero no me dice yo sé. por qué no se le ha dado recursos a las personas o a las personas que tienen camino. Pues podría ser porque a veces el dinero se destina en otras cosas o cosas más Tranquilo, fundamentales e tranquilo, tranquilo. importantes. Vas bien, pero el problema es que ese es el punto. O sea, aquí en la investigación no puedes partir de lo que crees. Tienes que partir, por eso vas a investigar. Esa es la diferencia entre el conocimiento vulgar. Vulgar es el que todos tenemos, o sea, bueno, pues yo creo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del conocimiento científico, por eso tiene este proceso. Porque yo primero tengo que saber, ¿sale? Yo No lo tengo voy a que saber hacer. por qué no le han Ahora dado sí. recursos del transporte público, ¿sale? O por qué no se han hecho las suficientes vialidades, ¿sale? Entonces, para saber esto, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, por ejemplo, quiero que me sigan en la ruta. Yo tengo un problema. ¿Ya identificaron qué problema tengo? ¿Qué problema tengo? Sí, sí, es el que no hay transporte público. No hay transporte público, ¿sale? Entonces yo me genero una pregunta. Me pregunto, ¿por qué el gobierno, por qué la sociedad no ha hecho algo para privilegiar el transporte público? ¿Sale? Esa es mi pregunta. Pero para responder esa pregunta, yo tengo que llevar a cabo ciertas acciones. O sea, yo o sea, sí tengo un problema, pero no es simplemente que yo vaya y le dé mi dinero al camionero, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo tengo que encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué no se han dado las facilidades, los recursos, las estrategias para que se genere, para que se privilegie o se le dé oportunidad al transporte público? Entonces, yo tengo que saber por qué, ¿sí? Esto es una acción, ¿sí? Yo tendría que buscar información para que me diga por qué está pasando esto. ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende, profesor. Muy bien, eso ya aquí dice Cielo, lo que nos está diciendo, sí, dice, creo que primero se debe de investigar para poder dar respuesta a la pregunta. Eso es en lo que consiste la investigación. O sea, yo tengo que generarme una pregunta, pero la pregunta me tiene que llevar a darle respuesta. Y eso es la investigación, ¿sí? O Porque, sea, es a base de preguntas y poder responder una pregunta. sí, aquí yo si yo quiero saber por qué no le han dado recursos al transporte público, entonces, para saber, pues bueno, tengo que buscar información. ¿Dónde voy a buscar esa información? ¿Cómo le voy a hacer? ¿De ¿Dónde, profe? dónde creen que pueda yo encontrar esa información? ¿Dónde creen que... Pues Ajá, en línea. en Creo línea. que existe en la Secretaría de Transparencia. Transparencia, existe la Secretaría de Transporte en cada estado, existe la Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes. Muy bien, puedo comenzar a buscar, eso sería como mi primera acción, buscar información en las instituciones. ¿Qué más puedo hacer para saber? Algo más que podría hacer sería buscar los contactos. A lo mejor hay una obstrucción, por ejemplo, para los camiones o el microbús. No se pueden armar o fabricar de la forma correcta. Entonces, No, buscar al mecánico ok, no hay o hay deficiencia. ¿cómo se llama? No hay proveedores.
Muy bien. ¿Qué más? No hay empleo. A veces no es porque la Mm, gente no quiera trabajar, sino porque no saben dónde empezar. Pero no, no te me pierdas. Lo que estamos ahorita es, yo quiero saber, ¿qué tengo que hacer para saber? A ver, ya dijimos buscar en las secretarías y buscar a los proveedores. Ah, no, profe, no se me ocurre algo más. Ah, muy bien, dice Cielo, es como si tus saberes fueran una hipótesis, exactamente. En este momento yo no puedo dar por cierto que sé la respuesta, tengo que validar la respuesta, ¿sale? Entonces, en ese sentido, dice Cielo, si yo una vez que me pongo a buscar información, ¿sale? Pues voy a buscar información en las instituciones, voy a buscar información tal vez preguntándole a los camioneros, preguntándole a los políticos, etcétera, ¿sale? Bien, en ese sentido, estas son todas las acciones que yo voy a realizar para darle respuesta a mi pregunta. Pero antes de que yo precisamente, dice Cielo, le dé respuesta a mi pregunta, yo me imagino ya más o menos cuál es la respuesta que me va, que me puede dar, que me pueden dar. ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta de investigación? ¿Qué acciones se deben de llevar a cabo para privilegiar el transporte público? O bien, ¿por qué no se ha privilegiado el transporte público? Pues yo puedo decir, mi hipótesis, ¿vale? Es precisamente, pues mi hipótesis es por qué se ha privilegiado o por qué no se ha, qué acciones deben llevarse a cabo para privilegiar el transporte público, pues es principalmente, o tal vez, hacer una campaña o sobre el hecho de que todos necesitamos transporte. Y yo digo que esa podría ser una buena acción, ¿sí? O sea, pero para llegar yo simplemente a justificar esta respuesta, primero tengo que saber que no me la estoy inventando, que tengo información suficiente venida de las instituciones, venida de los proveedores, venida de los políticos, venida de los choferes, etcétera, ¿sale? Entonces ya en función de esa información yo podría darle respuesta a mi pregunta, pero eso es hasta el final. Pero antes de arrojarme yo a la búsqueda de información, yo puedo arrojar mi propia respuesta. Cuando yo arrojo mi propia respuesta, eso se conoce como hipótesis. ¿Sí se entiende o no? Sí, sí, hipótesis, sí, creo que sí entendí. Muy bien, entonces, pues bueno, esto es de manera muy breve, pues entendiendo un poco, pues digámoslo así, de manera panorámica. Cuando nosotros nos encontramos ante un problema, el problema exige de nosotros se nos presenta como una pregunta, ¿sale? El problema es un obstáculo que genera en nosotros una pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa pregunta requiere una respuesta, ¿sí? Nosotros se la vamos a dar, ¿sí? Pero hay que darla investigando, hay que darla con conocimiento. O sea, no podemos decir solamente de lo que creemos, tenemos que conocer. Por eso es lo importante en este proceso, de que nosotros tenemos que consultar diferentes fuentes de información para que precisamente demos una respuesta clara, una respuesta que las demás personas puedan confiar en que nuestra respuesta es verídica, ¿sí? O sea, no porque la dijimos porque la creemos, sino porque investigamos en fuentes confiables y hicimos todo un proceso de búsqueda de información y de recopilación de información y le podemos ofrecer una respuesta confiable a las personas. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe, es, como usted lo dijo bien, es buscar fuentes confiables, ofrecer una hipótesis confiable y creíble. Vale. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a regresar antes de revisar los artículos. Lo que ustedes van a ver aquí, o sea, en cada enlace, es el resultado de investigaciones,
¿sí? O sea, son las investigaciones ya se hicieron y se están comunicando. ¿Con qué intención se comunican? Para otras personas que tengan esos problemas, para otras personas que estén investigando o quieran saber la respuesta de este tipo de investigaciones o de este tipo de problemáticas. ¿Sale? Por eso se publican en revistas de investigación científica. ¿Sale? Ya hay comunidades. Por eso, en ese sentido, la parte importante, una de las primeras que se nos piden en la tabla, es identificar cuáles son las ciencias o las disciplinas desde las que se aborda el tema. O sea, el tema que nosotros vamos a ver en cada artículo obedece a diferentes disciplinas. ¿Sí? Hay disciplinas que, como ustedes recordarán, tal vez eso lo vieron en otro módulo, en términos generales, las ciencias, se acordarán ustedes que tal vez lo vieron en otro módulo, el, las ciencias en general se dividen en ciencias formales y ciencias fácticas. Esta división es muy general, pero nada más de esas ciencias formales, acuérdense que las ciencias formales son dos, bueno, al menos dos, la lógica y las matemáticas. ¿Por qué esas son ciencias formales? Porque no nos hablan de cosas, nos hablan de conceptos, de números, etc. Y las ciencias fácticas son aquellas que nos hablan de cosas. En general hay dos tipos de cosas, las cosas que hace el hombre, las cosas sociales, y las cosas que ya estaban ahí, las cosas naturales. ¿Sale? Dentro de las ciencias que estudian las cosas sociales, pues está la sociología, está la psicología, está el derecho, está la economía, etcétera. ¿Sale? Dentro de las ciencias que estudian la naturaleza, pues está la física, la química, la biología, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues, más que responder si la ciencia que nos está diciendo son ciencias formales o ciencias fácticas, nosotros lo que tenemos que, cuando leamos los artículos, es identificar en qué disciplina o ciencia es la que donde se está dando el conocimiento, ¿sale? Pueden ser más de una, ¿eh? O sea, puede ser sociología y química, psicología y química, psicología y biología. Recuerden que, como lo vimos en la semana pasada, los temas de una investigación pueden ser abordados de manera multidisciplinaria. Entonces, es decir, pueden haber diversas disciplinas que nos den respuesta ante un determinado fenómeno. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que nosotros vayamos familiarizándonos con el hecho de que otras ciencias pueden estar dando respuesta a esta situación. Dice Cielo, duda, en la actividad 5 dice que pongamos los argumentos principales, pero no sé si nada más es uno o cuántos deben de poner. Ahí voy, Cielo. Entonces, entonces, ¿ya me entendieron esta parte? Bueno, el tema ya viene, no le van a tener que hacer nada. Entonces, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, pues hay que poner las ciencias que se hablan o desde las que se genera. Los artículos, como ustedes ya les he comentado, los artículos son ya resultados de investigaciones. Entonces, pues hay que leerlos y regularmente la forma de encontrar las respuestas, como ustedes lo han hecho a lo largo de este módulo en lo que llevan, lo mismo que ustedes, los investigadores, vieron o revisaron información antes de hablar, o en su proceso de generar su investigación, tuvieron que revisar precisamente lo que decían ciertas disciplinas.
Y en la bibliografía nosotros podemos encontrar qué textos o qué disciplinas consultaron ellos, ¿sale? Entonces, ahí ustedes pueden pues, identificar dónde o qué disciplinas fueron las que dieron pauta a esas investigaciones. ¿Sí se entiende? Entonces, pues hay que leer el artículo, resumen, introducción, desarrollo, y pues bueno, les recomiendo que vayan a la bibliografía, ahí pueden encontrar cuáles son las ciencias. El problema abordado. Recuerden que el problema entonces, ¿cómo se nos va a presentar? ¿Cómo se nos va a presentar el problema? ¿Como una qué? Brandon, ¿ya te dormiste? ¿Sí es ahí? ¿Mande, profe? ¿Cómo se nos va a presentar el problema? ¿Cómo vamos a saber en un texto que ese es el problema de investigación? ¿Cómo sabremos? Supongo que será porque hay como huecos argumentales o algo así. Sí, se presenta como un hueco, muy bien, pero precisamente acuérdate que en el contexto de la investigación, un problema se nos presenta como la pregunta de investigación. Es decir, todos los textos que ustedes van a leer tienen una pregunta que van a responder, ¿sale? Porque es el conocimiento que tienen que generar para dar respuesta a esa pregunta, ¿sale? Entonces, es decir, las investigaciones que ustedes van a leer en cada uno de los artículos son respuestas que se dieron a una pregunta determinada de investigación. Entonces, ustedes cuando los lean deben de ver cuál es la pregunta que se hizo cada grupo de investigadores y en ese sentido esa es la que deben de poner ahí. ¿Sí se entiende? ¿O no? Sí, profe. Dice Cielo, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? Bien, esta pregunta que hace Cielo es muy importante porque no se trata de que ustedes me platiquen lo que dice cada investigación, ¿sí? Esto es muy importante, grábenselo. No se trata de que me platiquen qué dice la investigación. Acuérdense que un argumento es una estructura comunicativa que consta de dos elementos, premisas y conclusión o conclusiones. ¿Sí se acuerdan? Acuérdense que la premisa es bueno, en este caso, la premisa es la razón a través de la cual yo baso o puedo dar fundamento a la conclusión. Es la razón o el porqué de la conclusión. Y la conclusión es lo que se deriva de las premisas. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, la pregunta de Cielo es, ¿cuántos argumentos? Yo les recomiendo, o sea, no hay un número, o sea, no van a ser 1000, tal vez, pero tampoco es uno. ¿Cómo van a saber cuántos? La pregunta, yo les recomiendo que vayan, o sea, que una vez que leen el artículo, vayan a las conclusiones, y no solamente se trata de copiar las conclusiones, ¿sí? Sino como lo hicimos, acordarán en algún otro ejercicio, lo que se trata cuando nosotros encontramos las conclusiones es saber, ¿sí? En qué se basa el autor, ajá, para establecer esa conclusión. Es decir, ustedes van a ver en los artículos todos van a tener conclusiones, pero las conclusiones nos están diciendo, ajá, qué es lo que sostienen. Pero anteriormente, en el desarrollo del texto, nos expusieron las razones que les permiten decir esas conclusiones, ¿sale? Es decir, hay que preguntar, cuando vamos haciendo así la lectura de los textos, hay que preguntarnos qué afirma esa investigación o qué sostiene, ¿vale? ¿Para qué? Para que nosotros busquemos,
¿sí? O sea, nosotros podemos encontrar que afirma varias cosas. Entonces, cada afirmación va a requerir sus propias razones. ¿Sí? Es decir, supongamos, no es que lo diga, pero vamos a suponer que lo dice. En el Internet, redes sociales y adolescencia, puede decir que los adolescentes se encuentran en peligro cuando tienen una cuenta en una red social. Eso no lo dice, pero supongamos que eso dijera, ¿sí? Los adolescentes se encuentran en peligro cuando tienen una cuenta en una red social. Si eso es lo que afirma, es decir, a esa conclusión llegó, la pregunta es, ¿en qué se basa para decir eso? Ah, entonces lo que tengo que buscar yo para construir el argumento son las razones que tiene para decir eso. Pues según su investigación, los adolescentes, aquí puedo decir que, dado que la investigación arrojó que los adolescentes que tienen una cuenta en redes sociales, han sido dados por desconocidos. Y entonces yo ahí ya yo estoy construyendo mi argumento. Perdón, se cortó. Sí, se cortó. Bueno, no sé, perdón, voy a tratar de volver a compartir pantalla. Si no se nos corta. Ya había